Buenas tardes. Mi nombre es May Ferreira y estoy encantada de participar en esta iniciativa solidaria. Estamos viviendo un momento absolutamente excepcional que ha trastocado toda nuestra vida. Estamos enfrentándonos a una emergencia sanitaria en la que cualquier iniciativa para salir adelante juntos será bienvenida. Me gusta escribir desde que era joven, empecé a hacerlo en mi época universitaria, y para compartir con vosotros este tiempo de obligado confinamiento me he animado a leeros un capítulo de mi primera novela con la que participé en el Premio Planeta 2017. Se titula El abrazo del sauce. Voy a leer el capítulo número 6. Se titula La sorpresa. Desde la cubierta se veía aproximarse la silueta de una ciudad marinera, claramente orientada hacia el mar y abierta al océano. Algunos pasajeros saludaban con la mano mientras otros observaban con curiosidad la maniobra de colocar aquella mole en el muelle correspondiente, con la precisión de un relojero suizo. Echaron el ancla y el suave oleaje golpeó con firmeza la quilla. Bajó del barco tambaleando su enorme cuerpo por la pasarela, mientras sujetaba con firmeza la mano de la niña, que no debía de tener más de 6 años. Iba elegantemente vestida, con un precioso vestido rosa y 2 lazos en la cabeza que sujetaban su rizado pelo de incipiente mulata. Los calcetines blancos contrastaban con su piel canela. Se dirigía a la mucama con modales muy suaves y un dulzón tono caribeño. ¡Qué linda ciudad! ¿Será grande? Lucrecia levantó la vista hacia el puerto, donde se agolpaban sin mucho orden los edificios del Vigo más popular y pescador. Y refunfuñó. ¡Ay, mamita! Este es solo el lugar donde desembarcamos. Ahora tenemos que seguir viaje hasta Madrid y eso durará unas cuantas horas más. A la pequeña no pareció importarle esta afirmación y paseó su vista por el puerto. Los pasajeros descendiendo del enorme barco, el trasiego de personas que deambulaban por allí, el intenso olor a mar de un color azul oscuro, muy distinto del que conocía. Todo le fascinaba, y su sonrisa, acompañada de unos ojos muy abiertos, era una constante. Lucrecia les dio una propina a los 2 mozos que habían bajado el voluminoso equipaje, y tomó un taxi para dirigirse a la estación de tren desde donde viajarían a la capital. Antes comieron en una taberna de la parte vieja de la ciudad, donde degustaron un rico rape con cachelos y pimentón que Lucrecia acompañó con una botella de Ribeiro. Era la primera comida decente que hacían en algo más de un mes que duró la travesía desde Caracas, y ambas la apreciaron hasta dejar los platos limpios de tanto frotar el pan contra ellos. Tanto a Lucrecia como a Giselle el viaje en barco les sentó mal desde que éste hizo su salida del puerto de La Guadaira. La travesía no fue mala. Solo a la altura de las Azores tuvieron 2 días de temporal en los que vomitaron todo lo que contenían sus maltratados estómagos y ya no se recuperaron hasta su llegada. Ambas sobrevivieron a base de caldos e infusiones templados, con los que engañar el estómago sin producirle náuseas. Así que aquella comida, en una taberna llena de pescadores que gritaban al hablar y bebían y fumaban sin parar, fue lo más parecido al Edén culinario que podían recordar. Lucrecia maldecía la travesía realizada sin miramientos y elevando el tono. «Ese condenado barco casi nos mata, mamita. Hasta he perdido mis carnes», decía sonriendo descarada hacia uno de los clientes que la miraba insistentemente. Evidentemente eso era una exageración, porque la contundencia de las carnes de Lucrecia era mucha, y probablemente hubiera hecho falta dar la vuelta al mundo para que aquella mujer oronda se convirtiera en esbelta. Pero tenía un acusado sentido del humor que le permitía bromear con su aspecto físico sin sentirse mal por ello. Lo cierto es que aquella pareja resultaba un tanto chocante en aquellas tierras. La niña exquisitamente vestida, con su tez oscura, y la mujer que la cuidaba, enorme, grande y gruesa como un castillo, con los enormes dientes color perla que enseñaba al sonreír y sus modales aparentemente bruscos acompañados de su enorme vozarrón. Pero Lucrecia estaba curada de espanto y pocas cosas la podían incomodar.
Además, el cuidado de la pequeña Giselle centraba todas sus energías. Solo se quejaba constantemente del frío. Condenado clima. Moriremos heladas antes de llegar a Madrid, bramaba, provocando que los transeúntes volvieran la cabeza hacia la extravagante pareja. Elena se estaba preparando para ir al Teatro Real acompañada de una amiga. Aquella noche había una función especial de Tosca de Puccini, que le gustaba mucho por la intensidad de los sentimientos que allí se mostraban, desilusiones y traiciones. Conservaba como una tradición instaurada acudir a los estrenos del Teatro Real cuando se encontraba en la capital. Gracias a su marido había descubierto el gusto por la música clásica, y presenciar aquellos grandes dramas, aquellas tragedias, le producía un cierto efecto balsámico para sus propias penas. Hacía pocos meses que había fallecido Tomás, y a pesar de la inmensa tristeza y vacío que sentía, trataba de normalizar su vida poco a poco, intentando acomodarla a la de una viuda joven. Tosca era una de las óperas favoritas de su difunto marido, y cuando vio el cartel pensó que sería un homenaje para aquel hombre tan bueno acudir a la representación. Estaba tarareando una parte de la ópera mientras contemplaba su imagen vestida de negro reflejada en el espejo. A pesar de su belleza y de ser aún una mujer muy joven, tenía una imagen seria y triste, perdida en aquellos ropajes oscuros. Estaba inmersa en sus pensamientos cuando le sobresaltó un golpe y sonó con fuerza el timbre en la puerta de entrada. 1, 2, hasta 3 veces. Balbina gritó desde el fondo del pasillo: «¡Ya voy! No es necesario aporrear la puerta». Cuando abrió, con intención de regañar por esos modales al que estuviera al otro lado, se encontró con una negra enorme que sostenía entre sus brazos a una niña, también mulata, profundamente dormida entre sus brazos. Detrás de ella alcanzó a ver un abultado equipaje. «Creo que se equivoca usted», dijo Balbina. Pero antes de que pudiera añadir nada más, Lucrecia la empujó con determinación. «No hay equivocación que valga, no seas bolsa». «¿Esta es la casa de doña Elena Vidal? Pues déjame pasar y dame una silla, que mi pelada está dormida, y cuando despierte querrá comer. Estamos viajando desde antier. ¿Tendrás alguna arepa preparada?» Balbina no salía de su asombro. Por un lado, la imagen de la mujer y la niña la habían dejado boquiabierta, y por otro, no alcanzaba a entender nada de lo que decía, ya que hablaba castellano, pero utilizaba palabras raras. Estaba pensando qué podía contestarle cuando Lucrecia, poco dada a andar con miramientos, la apremió. «No seas floja y llama a tu señora, que estoy muy cansada. Apenas pude hacer un camarón en el tren, porque se movía mucho y me desperté enseguida. Y al llegar aquí, el taxista me quería meter coba, pero yo le dije que si seguía, le daba una pela. Yo soy una mujer decente». El monólogo de Lucrecia era una auténtica cascada de palabras sin ningún sentido para Balbina, que se vio salvada de la situación por Luisa, la amiga de Elena, que llegaba en ese momento de la calle para ir juntas al Teatro Real. Lucrecia, dándose cuenta de que aquella chica de servicio era un poco parada, le tendió el sobre que acababa de sacar de una tela guardada entre sus enormes senos. A Luisa, que le pareció más solvente y espabilada en aquel momento de desconcierto. Esta leyó el nombre de Elena escrito con una torpe caligrafía en un sobre de papel grueso y tono sepia, y se lo tendió a su amiga, que se acercaba al grupo por el pasillo, intrigada por las voces que desde allí llegaban. Hizo un gesto a Balbina para que pasara a Lucrecia a la cocina y le sirviera algo de comer y beber. La pequeña se estaba despertando y paseaba sus ojos por la estancia aún somnolienta y desorientada. A Elena le conmovió la imagen de la pequeña, que parecía tan perdida en aquel lugar como lo estaba la sorprendida Balbina ante la perorata de Lucrecia. Elena no podía parar de temblar mirando el sobre que no se atrevía a abrir y contemplando de soslayo la imagen de la mujer y la niña que se veía en una esquina de la cocina. Luisa la empujó suavemente hacia el salón y le dijo: «Ven, sentémonos y si lo deseas, la leemos juntas».
Elena desdobló la carta con parsimonia, como deseando retrasar el momento de su lectura. Algo en su interior le decía que aquella carta no era portadora de malas noticias y sentía una enorme incertidumbre al respecto. Empezó a leer con voz trémula. Querida prima Elena, hasta aquí la lectura de este capítulo del Abrazo del Sauce. Si ha conseguido despertar vuestro interés, vais a poder disponer del libro de manera gratuita en formato ebook. Os animo a leer. La lectura es un refugio excelente para estos días de obligado confinamiento. Y además esta es la historia de una mujer que practica la resiliencia. Se trata de esa capacidad que nos permite enfrentarnos a las adversidades y salir fortalecido de ellas. Estoy segura que todos seremos mejores como personas y como sociedad después de enfrentarnos a una situación tan dura y tan extrema como la que estamos viviendo. Juntos lo vamos a superar. Gracias a todos.